nosotros tenemos que vivir la vida con un amor al prójimo. Por ahí uno no entiende por qué desde el lugar de los poderosos reflexionan cuando ya están a punto de partir. Cuando estamos a punto de partir, se nos viene todo en la cabeza. La radiografía de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho, de lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Y lo importante es que reflexionemos cuando tenemos el poder en la mano, porque es el momento clave en que uno puede hacer el bien, puede buscar el bien común del resto de los ciudadanos. Ese es el momento, cuando la gente nos necesita, cuando nosotros necesitamos el aliento, el apoyo, la esperanza. Deseamos que la dignidad nuestra no sea pisoteada. Hay momentos históricos buenos y hay momentos históricos en que estamos muy complicados, como es este año 20 y 21 y 22, que venimos arrastrando problemas coyunturales en la República Argentina, estructurales, y hay una puja por sacar el país adelante, un país que tiene una posición geográfica de privilegio, con recursos naturales de privilegio, pero que desgraciadamente lo que habitamos este suelo argentino parece que no entendemos lo que tenemos y no entendemos o no queremos entender por qué estamos en la Argentina en una situación hoy sumamente complicada y difícil. ¿Y qué notamos? Vivimos momentos muy tristes desde el 60 en adelante. Se comenzó a complicar más. El derrocamiento de Ilia fue un punto de inflexión en nuestra historia política, económica y social de la República Argentina, donde hay responsables de que un gobierno de paz, un gobierno de prosperidad, un gobierno que encabezaba un médico con todo su amor a la medicina y con todo su amor al país. Y él decía, el doctor Ilia, que no le preocupaban lo que de afuera nos quieren comprar, sino que la preocupación era lo que de adentro no quieren vender. Igual preocupación de Leandro Alem, igual preocupación de Irigoyen, igual preocupación de Perón, igual preocupación de Evita, igual preocupación de tanta gente que quiere una Argentina pujante.
y que no lo conseguimos. El endeudamiento, hubo unos buenos momentos después de lo que ocurrió con el derrumbe de la convertibilidad, con las privatizaciones, donde una de las cosas peores que nos pasó a los argentinos fue la destrucción del ferrocarril, porque el ferrocarril tiene numerosas ventajas que no la vamos a hablar ahora porque en este programa, que lo menciono al pasar porque es una de las cosas muy tristes que nos ocurrió durante el gobierno del doctor Menem, que en nombre del peronismo destruyó los pilares básicos del peronismo, como son el medio de transporte, porque es un desarrollo. El transporte ferroviario es el transporte más eficiente, el menos peligroso, y el que conectaba todos los rincones de la patria, desarrollado por los ingleses, por Sarmiento, por Roca, y comenzó la destrucción con Frondizi en el año 57. Cuando levantó 7.000 kilómetros de vía férrea, quedaron algo de 33.000, y Carlos Saúl Menem se encargó de desconectar todos los pueblos que avanzaban cuando aparecía la máquina con su pito anunciando que llegaba a una estación de pueblo, de los pueblitos que estaban aislados y que por intermedio del ferrocarril se desarrollaban, e iban creciendo a su alrededor, y crecía el comercio, crecía la minería, al compás de los trenes que unían, repito, todos los puntos del país, fundamentalmente los ferrocarriles que unían provincia más extrema con provincia más austral, eran de San Martín, que se construye y que unía las llanuras, y el Belgrano, que hasta era internacional, por ejemplo, nos unía con Chile. Y bueno, no hay ninguna explicación razonable, creíble, que nos venga a decir por qué se destruyó el ferrocarril. Y bueno, nacieron las famosas privatizaciones que no han dado resultado en la República Argentina, ensayo de políticos influenciados por las multinacionales, influenciadas por el poder financiero, con un resultado muy malo. Lo estamos viviendo ahora porque la crisis se nos está agudizando, y como si todavía nos faltara algo, nuestra clase política
con nuestros gobiernos de distintos signos, porque no han podido, o no han querido, o no lo han dejado seguir el desarrollo de la Argentina del 900. Hemos retrocedido y ahora vemos un espectáculo que es doloroso, muy doloroso, con un periodismo partido en dos grandes grupos que están permanentemente todo el día y algunos toda la noche largando mala onda, imputándose uno a lo otro partido la responsabilidad de lo que está pasando. Pero bueno, pasó Menem, pasó de la Rúa, pasaron 4 o 5 presidentes en el lapso de una semana o dos. Se estabilizó después de tanto sacrificio, la crisis se agudizó cuando se confiscaron los depósitos bancarios en dólares que tenían los argentinos depositados en los bancos. Comenzaron los recursos de amparo, comenzaron las quejas, los bancos tuvieron que cerrar sus puertas, cerrar la persiana por el golpeteo, porque la gente protestaba por sus ahorros. Fueron momentos en que la justicia tuvo mucho trabajo por los numerosos recursos de amparo que se presentaron. Eso fue a partir de Cavallo, pero que no fue tan grave como la confiscación que hizo Duhalde después en el 2001, al fin del 2001, comienzo del 2002, y superamos esa crisis económica financiera que se produjo en la República Argentina y que dio lugar que en el año 2003 hubo unas elecciones convocadas por Duhalde, donde él se abstuvo de participar y nos legó el gobierno del doctor Néstor Kirchner, que trajo 4 años de volver al ritmo del progreso, del alivio para los argentinos, se intentó y se logró cerrar la herida que dejó el terrorismo de Estado con el terrorismo de los grupos que se dedicaron a poner bombas y creer que con bomba y con muerte se iba a solucionar el problema de un país próspero y rico como era Argentina, pero sumido en la miseria, en los valores que nunca existieron en la República Argentina, donde estamos rondando el 50% de pobreza. Ese periodo quedó atrás con el juicio a la Junta, se cerró un capítulo que felizmente lo superamos con mucho dolor previo a superarlo. Se superó, vino la decisión del doctor Kirchner de no reelegirse y accede al poder
por 2 periodos la vicepresidenta actual, Cristina Fernández de Kirchner. Entre el 2010 y 2015, sobre todo a partir del segundo mandato de la doctora Fernández de Kirchner, se produjo, empezó con el problema del bancario que tuvo, con el crédito hipotecario que estalló en Estados Unidos en el 2008. Pensaba la vicepresidenta actual, que en ejercicio de la presidencia, que Argentina no iba a sufrir la consecuencia de la crisis que se generó en Estados Unidos. No fue así. La crisis nos tocó y en su segundo mandato comenzó un poco el deterioro económico. Pero bueno, trataba la expresidenta de superar el arrastre que trajo en los países desarrollados la crisis en Estados Unidos, bancaria, financiera, y termina su segundo periodo con una inflación del 25% anual, y con la esperanza del descubrimiento de vaca muerta, como le llaman ahí, el petróleo y gas, que creaba una esperanza, y accede al gobierno con los mismos problemas el ingeniero Macri, creyendo que era fácil bajar la inflación, que no era problema la inflación y que iba a llegar a la pobreza cero. No dijo cuándo, pero se supone en sus 4 años de gobierno. Todos lo conocemos esto porque lo estamos viviendo. No pudo dominar la inflación. Se recostó en los empresarios, pero los empresarios o no quisieron o no interpretaron lo que quería hacer Macri, un gobierno distinto al de la Cristina, con mejoras para los ciudadanos argentinos. No ocurrió. La inflación que creía que era fácil controlarla se descontroló. Comenzaron en esos periodos, en los 2 últimos periodos de Cristina, las denuncias llovieron por todos lados, denuncias de corrupción que todavía no se han podido esclarecer. Seguimos. Otro motivo más de división entre los argentinos. Y hoy vemos un festival, un campeonato, a ver quién desestabiliza más o quién puede echar culpa al que se fue, y así. Lo real es que vino un momento más difícil para la Argentina que el 2015, con todo lo que sabemos, la deuda externa, la deuda que volvió a contraer el gobierno del ingeniero Macri, con la intención de manejar este país. Yo entiendo que los empresarios le fallaron a Macri, porque la inflación no tenía razón de ser,
y terminó los tarifazos, y la inflación terminó también con los 4 años del ingeniero Macri, dejando todavía toda la denuncia de corrupción que no se superaron, se ampliaron las denuncias, y entramos en un enfrentamiento entre dos sectores, entre dos frentes electorales, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Yo creo que si los líderes de esos dos movimientos llegaran a dialogar y a ponerse de acuerdo, dejar las agresiones que se dan entre esos dos espacios políticos mayoritarios que concentran el 90% del electorado, hasta que apareció Milei, y ahora no sabemos cómo se va a repartir en el espacio de Esper, en el espacio de Milei, que es el más fuerte que Esper, y el Frente de Todo y Juntos por el Cambio. No sabemos cómo se va a repartir en las elecciones del año próximo, del año que viene. Pero nos encuentra con esos dos bloques políticos enfrentados, y con un rol de los medios de comunicación y de los periodistas, pero un rol que yo no lo veo positivo, lo veo totalmente negativo el rol, porque están compitiendo quién se agravia más entre los dos, y los periodistas le dan manija, los medios de comunicación también, y entonces no sabemos, no encontramos el camino de unión, no vemos iniciativa de los dos frentes que se pongan en vez de agredirse, se pongan a buscar cómo desterrar la famosa grieta que le llaman ahora. Yo no sé, le han cambiado, pero la grieta no es, a lo mejor en otras dimensiones, pero pasaba cuando recién estábamos transitando la independencia declarada por la República Argentina el 9 de julio de 1810. Tenemos la Revolución de Mayo, y bueno, en esos años hablamos nos desprendimos de la corona de España, ya no se juraba en nombre del rey de España. Siempre hubieron las luchas entre federal y unitario, esa era lo que hoy lo han bautizado como grieta, los enfrentamientos de ideas, de pensamiento. Eso es lo que hay. Ahora bueno, supongamos la grieta, está la grieta, le llamemos la grieta para no desentonar, pero bueno, pero ¿por qué los argentinos tenemos que estar divididos? ¿Qué nos está pasando? Llegamos al poder y nos transformamos. No somos lo que cuando estamos pujando por llegar al gobierno con la intención de hacer las cosas bien, no lo logramos. Y volvemos a girar la calecita
a movernos sobre los mismos vicios, entonces vivimos la crisis que enfrentó este gobierno con la pandemia y ahora con la guerra, y que no sabemos por qué no podemos llegar a un acuerdo como llegó, por ejemplo, España con el Pacto de la Moncloa, en donde los distintos grupos políticos se unieron y se pusieron de acuerdo en un programa de gobierno. Y nosotros no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Y vemos que en todo el territorio de la República Argentina ocurre lo mismo. Agravio contra agravio, y ahora se agrega un problema nuevo. Nuevo no porque no existió antes. La subversión nació como foco esporádico por ahí. Terminamos en un terrorismo de Estado, producto del terrorismo de los grupos, la FAL, los Montoneros, el ERP, todos esos movimientos subversivos, movimientos que pretendían no sé qué hacer. Y ahora, este año, se da un hecho que a mí me inquieta y me preocupa. Grupos que comienzan a aparecer, grupos violentos, incentivados por el periodismo de ambos lados, y ya un atentado con la vicepresidenta de la Nación, que por milagro no salieron las balas de los dos disparos, y que todavía no hemos tomado conciencia de la gravedad, porque los argentinos, en este afán de querer competir, de querer sobresalir, de querer aplastar al otro, no nos ocupamos de este problema serio y empezamos a armar tesis. Fíjese, todavía no se cierra la herida y la diferencia que hay con la muerte de Nisman, que era la muerte de un fiscal, que yo estoy convencido que fue un homicidio, no un suicidio. Creo que todavía en tanto y en tanto el periodismo resalta para desunir más, no para unir. Bueno, ese caso que quedó abierto, que no se cierra, no en la justicia, no se cierra en la sociedad, y que no podemos saber la verdad sobre ese caso. Ahora ya no es ya un fiscal, ahora es la vicepresidenta. Y si esto sigue así, mañana va a ser el presidente. Tenemos que parar esto. Tenemos que buscar la forma de aplacar. Y yo creo que no hay otra forma que el diálogo. Yo me ilusioné cuando los dos líderes, el ingeniero Macri y la doctora Fernández de Kirchner, porque tenemos que reconocer que es la realidad. Quien más peso tiene en Juntos por el Cambio
yo lo veo bien claro, es el ingeniero Macri. Y en el frente de todo, también, es la Cristina Fernández de Kirchner. Cuando iban a juntarse, a dialogar y a hablar, se interrumpió. Porque la mezquindad de ambos lados, no de ellos dos. Yo creo que Macri y Cristina no tienen ganas de pelear. Tienen ganas de acordar para sacar adelante este país que cuenta con el 60% de niños menores de 14 años en la pobreza extrema, pobreza que le lleva a que están todos desnutridos, no tienen coeficiente intelectual. En un país de 45 millones de habitantes y más de 2 millones kilómetros cuadrados de superficie, con todos los 4 climas en las distintas zonas, en las distintas regiones o en las distintas provincias. Y cuando puso una condición Macri, pero me parece correcta, nos reunamos con la Constitución en la mano, y está bien que seas con la Constitución en la mesa. ¿Sabe por qué? Porque el punto de unión de los argentinos es la Constitución. La Constitución es la bandera jurídica que nos cobija a todos. Y la bandera celeste y blanca nos cobija como nación, como patria. Pero quien nos une en la vida cotidiana es la Constitución Nacional. Y en las provincias, la Constitución Provincial. Ahí está la unión. Por eso lo vi bien. Y la vi bien a la presidenta. Y no conozco la razón por la cual no se concretó. Pero sí puedo insinuar que lo que no se concretó fue porque de ambos frentes comenzaron a ponerle traba, tanto al ingeniero Macri como a la doctora Cristina. Es lo que yo creo, lo que supongo de la experiencia diaria y la experiencia histórica de la Argentina. ¿Sabe lo que quería redituar? A lo mejor no sé si eran conscientes de ello. Yo creo que sí, pero hay quien dirá que no. Querían redituar algo que ya lo hizo Argentina. En 1974, 2 líderes con edad ya avanzada se dieron un abrazo. Perón, Balbín. Se dieron un abrazo y Perón le ofreció ser el vicepresidente de la fórmula Perón-Balbín. Balbín no aceptó, pero sí aceptó el abrazo y la unión. Pero ¿qué pasó? Lo que pasa siempre. El entorno de cada uno empieza a influir y empieza a que se esfume, desaparezca la idea de trabajar juntos para sacar al país a flote, llevarlo al lugar que se merece la República Argentina.
son los entornos. Comenzaron a cuestionar. Bueno, me dirán que yo no puedo, yo no afirmo eso, yo estoy haciendo un análisis posible, con la buena voluntad que siempre ponemos los municipales, y que tenemos respuesta de la mayoría de los intendentes, de importantes sectores políticos, pero que están siempre los entornos, lo que calientan la oreja, lo insidioso, y tienen más éxito que lo que buscamos, la paz, la unión. Desgraciadamente tienen más éxito que todos los argentinos que buscamos la unión. Lo que desunen son pocos, pero esos pocos que desunen tienen la manija, tienen la llave en su poder, y no lo hacen para abrir la puerta, sino para cerrar la puerta, las ventanas, hasta la chimenea de las casas, de las cocinas o la estufa. También la quieren cerrar, y entonces nos ahogamos todos, y ellos sacan partida con su soberbia, con su falta de humanidad, con su falta de solidaridad, con su falta de amor al prójimo, que es lo primero que nos enseñó Jesucristo y Dios. ¿Por qué digo Dios y Jesucristo? Porque para los cristianos los mandamientos de Moisés son clave, y para los que no son cristianos son los profetas. También Moisés, pero los profetas. Tenemos el mismo mandamiento, los 10 mandamientos, pero cada uno de nosotros lo acomoda conforme a su mezquindad. Porque si no hay mezquindad, hay amor al prójimo. Bueno, he querido resumir, hacer un paseo, un repaso, el momento que la Argentina está en crisis y el momento que necesitamos hacer lo que los grandes hombres, grandes patriotas, grandes científicos nos aconsejan, lo que las iglesias, lo que nuestra iglesia, la católica, nos enseña: amar al prójimo como a ti mismo, amar a Dios sobre toda la cosa y al prójimo como a ti mismo.